Capítulo 809. El peligro en medio de la oscuridad. El fuerte disparo resonó en la región escasa y abierta mientras se extendían hacia afuera. Si fuera una isla ordinaria con un bosque ordinario por la noche, habría alarmado a las aves y bestias, haciéndolas dispersarse. Pero aquí todo permaneció en silencio, tan silencioso que no parecía que existieran criaturas vivientes. En cuanto a ese babuino negro de pelo rizado, su cabeza había explotado, salpicando sangre y materia cerebral por todas partes como si estuviera lloviendo. El cristal negro de su cabeza también se hizo añicos, sin que quedara una sola pieza intacta. Klein dobló el brazo y retrajo lentamente el llamado de la muerte, que todavía escupía humo. Observó cómo el cuerpo robusto del babuino de pelo rizado mutado, uno más musculoso que el de un humano, se derrumbaba hacia el grupo. Al acercarse con viajar, controlando con fuerza fantasma y aprovechando la oportunidad de asestar un golpe mortal con el llamado de la muerte, fue una matanza instantánea. Klein no estaba haciendo esto para hacer alarde de su fuerza, pero a través de sus observaciones creía que el babuino de pelo rizado mutado tenía poderes únicos. Si no lo remataba rápidamente mientras no entendía nada sobre él, había una posibilidad muy alta de que la situación se invirtiera, haciendo que la batalla fuera bastante complicada. Además, en una isla primitiva tan peligrosa, era imperativo que evitara que las situaciones escalaran, ya que nadie sabía qué cosas podían ser atraídas por una batalla intensa. Por lo tanto, después de que Klein poseyó al babuino de pelo rizado mutado con un fantasma, abandonó el método más confiable y menos perceptible de controlar los hilos del cuerpo espiritual porque tardaba más. En cambio, optó por cargar el arma y usar el llamado de la muerte para rematarlo mientras estaba rígido y lento como resultado de la influencia del fantasma. Los efectos fueron idénticos a sus expectativas. Los posibles accidentes que podían ocurrir a mitad de camino fueron como los imaginó. Con la ayuda de la distorsión y el caos, el babuino de pelo rizado mutado poseía la capacidad de liberarse de la situación desfavorable de la posesión del fantasma y permitiría que la trayectoria de la bala violara las leyes de la física y evitara su cuerpo. Desafortunadamente, sus esfuerzos se habían detenido abruptamente antes de que pudiera cambiar algún efecto. Klein había aprovechado ese breve momento de lentitud para asestar un golpe mortal decisivo. Si hubiera cambiado a controlar los hilos del cuerpo espiritual, el resultado podría haber sido muy diferente. Vale la pena sufrir una debilidad por esto. Además, hay una mayor posibilidad de que me necesiten para usar el llamado de la muerte más tarde. En comparación con darme cuenta de lo que temo en un entorno más peligroso, es mejor conocer el problema de antemano y evitar situaciones similares. Esa es la mejor opción. Klein permitió que su revólver apuntara hacia abajo mientras caminaba hacia el costado del babuino de pelo rizado mutado. En este momento, bajo el control del fantasma, la característica villante de la criatura villante apareció rápidamente. Alger levantó la linterna mientras observaba esta escena desde la distancia. Le tomó casi un minuto recuperar el sentido. Lo que quedó congelado en su mente fue, en última instancia, la escena del destello del cañón de Garman Sparrow y la cabeza reventada del babuino de pelo rizado. El caos que encontraron al principio les había hecho comprender que la criatura villante que habían encontrado estaba en una secuencia más alta que la del árbol de la campana ilusoria. Era una criatura relativamente difícil de tratar, una que requería suficiente precaución durante el combate. Además, no había ninguna garantía de victoria. Sin embargo, Garman Sparrow había terminado la batalla en 3 segundos. La velocidad a la que sucedió fue como si estuviera haciendo práctica de tiro. Siendo un villante de secuencia 5, la diferencia era increíble. Combinar una habilidad de teletransportación de corta distancia y un extraño poder que puede controlar a un enemigo por un cierto tiempo, junto con ese revólver asombrosamente potente, los efectos son inimaginablemente aterradores. Si lo encontrara por primera vez, definitivamente me matarían al instante. E incluso si estoy preparado, no sería fácil resistirlo.
La mejor solución es usar mi canto para afectar mi entorno indiscriminadamente. Evitará que German Sparrow complete con éxito una teletransportación. Como se esperaba de un loco aventurero con una recompensa de 50.000 libras. Incluso sin la ayuda del señor loco, solo él no es más débil que el almirante infierno. Es posible que incluso sea más fuerte. Mientras suspiraba con nostalgia, Alger refrenó sus pensamientos mientras consideraba cómo podría lidiar con la situación si estuviera en los zapatos del babuino de pelo rizado. En comparación con las descripciones de otros y sus propias conjeturas, presenciarlo él mismo fue más convincente e impactante. Dentro del cadáver del babuino de pelo rizado, donde estaba el cristal negro roto, apareció rápidamente una tenue mancha de luz que convergió y se convirtió en un puño translúcido negro azabache que estaba fuertemente cerrado. Indiferente a sus pensamientos, el puño produjo una sensación de fuerza y siniestridad. Las líneas de la palma brillaban y las uñas parecían seguir principios ordinarios, pero estaban llenas de un encanto anormal. Parecía ocultar grandes cantidades de locura y caos. ¿Mentor de la confusión de secuencia 5 del camino del emperador negro? Me pregunto qué debilidad recibí. Espero que no sea demasiado extraña. Puedo usar el llamado de la muerte todo lo que quiera en las próximas 6 horas. Mientras Clan murmuraba, se agachó para recoger la característica brillante y la guardó en un contenedor metálico preparado. De hecho, podía intentar rozar al babuino de pelo rizado y ver si podía obtener los poderes brillante correspondientes de un mentor de la confusión para cambiar el varón de la corrupción de su guante. Pero finalmente abandonó esa idea, ya que no estaba seguro de lo que la criatura brillante había hecho para merecer tal tortura. Su encuentro había sido un encuentro en un campo de batalla. Asegurar la muerte de su enemigo no era nada fuera de lo común, pero rozar era un dolor extremadamente insoportable que dejaba al alma anhelando la liberación. Klein tenía sus propios principios y terquedad. No los violaba fácilmente y a menudo elegía sus objetivos con precaución. Por supuesto, para él, las criaturas de menor inteligencia no eran lo mismo que los humanos. Incluso si intentara rozarlo, no estaba cruzando la línea. Sin embargo, muchas de sus experiencias pasadas le habían dicho que persistir en mantener sus principios y no relajar los requisitos para sí mismo no era solo una cuestión moral, sino algo para evitar perderse a sí mismo. No podía seguir presionando los límites solo porque pensaba que no era nada. A medida que las trivialidades se acumulaban, eventualmente resultarían en un error terrible. En este mundo misterioso, loco y caótico, las acciones no son para que otros las vean, sino para mí. Una persona puede engañar a los humanos e incluso a las deidades, pero no puede engañarse a sí misma. Me pregunto si los Beyonders de alta secuencia del camino del espectador pueden engañarse a sí mismos. Mientras los pensamientos de Klein corrían a toda velocidad, sacó los viajes de groselle que había escondido cerca de su pecho con la intención de untar la sangre del babuino de pelo rizado sobre su portada. En ese momento, su corazón se tensó mientras el pelo de su cuello se erizó. Esta fue una intensa premonición de peligro. Y en esta premonición, ninguna escena había surgido en la mente de Klein. No es bueno. Klein instantáneamente sintió que su corazón estaba envuelto en capas de sombras, mientras que todo lo que tenía ante sus ojos parecía estar cubierto con una capa de vidrio oscuro. Sin el lujo del tiempo para considerar lo que estaba sucediendo, el guante en su palma izquierda se volvió transparente una vez más. Su figura se volvió invisible antes de que apareciera junto a Alger, extendiéndose para agarrar su hombro. En ese instante, Alger también sintió la anormalidad. Su corazón se contrajo y se expandió como la fuente de una tormenta, mientras su sangre fluía por sus venas y arterias como una ola de marea. Mientras tanto, vio la mano derecha de German Sparrow que estaba agarrando su hombro. Desde las uñas, se estaba volviendo gris y opaco poco a poco, como cualquier piedra que se pudiera encontrar en cualquier parte del bosque oscuro. Y sus pies, rodillas y músculos se estaban volviendo rígidos, como si ya no le pertenecieran.
Las dos figuras se volvieron rápidamente transparentes al desaparecer de su ubicación y entrar en un mundo espiritual saturado y claramente superpuesto mientras lo atravesaban rápidamente en dirección a las ruinas antiguas. De repente, los colores rojo, verde, negro y otros apilados frente a los ojos de Klein se oscurecieron uniformemente al producir patrones finos que se parecían al cabello negro azabache. Pelo negro como el cuervo. Un escalofrío les recorrió la planta de los pies cuando Klein no dudó en dejar el mundo espiritual con el ahorcado y regresar al mundo real, donde aterrizaron en una zona mezclada con escombros y maleza. No muy lejos había un edificio en gran parte derrumbado. Por el rabillo del ojo, el ahorcado ya se había vuelto grisáceo de la cintura para abajo, como si se hubiera convertido en una escultura de piedra. Klein chasqueó los dedos encendiendo la hierba a decenas de metros de distancia, preparándose para saltar. En ese momento, sintió de repente que su corazón palpitaba y su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. La aparición de las llamas que se elevaban era aterradora para él. La debilidad que le dio la campana de la muerte esta vez, miedo al fuego. Al ver que el cristal oscuro se espesaba ante sus ojos, Klein sintió un viento aullante que lo arrastraba desde abajo antes de que pudiera superar el miedo, haciendo que él y Alger volaran hacia arriba, pasando por el límite invisible y entrando en las cercanías de las antiguas ruinas. El dúo cayó al suelo simultáneamente produciendo el sonido de rocas que se estrellaban. La espesa sombra sobre sus corazones desapareció cuando el peligro que se escondía en la oscuridad retrocedió como la marea. ¡Uf! Klein dejó escapar un suspiro de alivio al ver que el color grisáceo que se había extendido hasta su codo se atenuaba y retrocedía. Sintió que su condición física se recuperaba rápidamente después de salir de esa zona. Su espalda estaba cubierta de sudor que empapó su camisa. Y lo que más le horrorizó fue que no sabía qué monstruo lo había atacado ni qué poderes se habían usado. ¿El disparo de la campana de la muerte alertó a algún monstruo en las cercanías o es la existencia que reina sobre este bosque durante la noche? Afortunadamente, no se atreve a entrar en las cercanías de las antiguas ruinas. Esto no es necesariamente bueno. Esto significa que en lo profundo de las antiguas ruinas hay algo que lo atemoriza. Debo estar preparado para retirarme en cualquier momento. Klein estiró las manos y se levantó lentamente. En ese momento, Alger escapó de esa capa grisácea mientras giraba la cabeza para mirar hacia atrás. Esa zona nos estaba petrificando. Esa zona, petrificación. Klein asintió pensativo mientras caminaba hacia el edificio en gran parte derrumbado que estaba cubierto de maleza y cubierto de enredaderas. Luego respondió en tono grave. El problema ahora está por delante. Alger no habló más mientras aceleraba el paso, caminando a su lado de forma constante. Después de acercarse, Klein miró el edificio. Su mirada recorrió las torres y las columnas de piedra, así como las paredes dañadas que aún quedaban en pie. Se detuvo y preguntó con aparente casualidad. ¿Qué tipo de edificio crees que era esta ruina en el pasado? Alger guardó silencio durante unos segundos antes de decir. Catedral. Una catedral. Capítulo 810. La catedral de quién. Una catedral. Llegamos al mismo juicio. Klein miró la ruina que tenía delante mientras murmuraba para sí mismo. En ese momento, la pequeña cantidad de luz de luna carmesí que penetraba la niebla se había esparcido por el edificio derrumbado. Comparado con antes, era mucho más rico en color, casi acercándose al color de la sangre. Klein mantuvo la fría actitud característica de German Sparrow mientras decía de manera imperturbable. ¿Dónde exploraste anteriormente? Mientras hablaba, Klein miró la linterna que llevaba el ahorcado en la mano, que seguía intacta a pesar de todas las pruebas. Subconscientemente tensó los músculos y la piel al ver el brillo de la llama. Aunque la llama estaba finalmente contenida por un marco de vidrio y metal grueso, todavía lo dejaba un poco asustado.
Alger no notó los pequeños cambios en Garman Sparrow cuando levantó su mano derecha empuñando una daga y señaló hacia el edificio más grandioso en medio de la ruina. Allí, Todo lo que quedaba del edificio era su estructura principal. Era imposible saber cómo era originalmente. Lo único que se podía determinar era que tenía muros gruesos con ventanas estrechas y la escala del edificio y su magnificencia. Además, alguna vez tuvo una torre y un campanario. Tenía una fachada espartana y una arquitectura antigua. este es un estilo arquitectónico del principio de la Cuarta Época. Hay registros de estos en el canon de la Iglesia de las Tormentas. Se dice que en ese periodo las diferentes iglesias usaban tales estilos para construir sus catedrales de manera generalizada. Alger tenía una profunda impresión de la ruina. A lo largo de los años, había hojeado muchos libros y había adquirido bastante conocimiento de fondo. Su mayor característica es el templo que se encuentra arriba y las catacumbas que se encuentran abajo. La vida y la muerte estaban unificadas aquí. Sin embargo, no puedo confirmar que el interior de la antigua catedral sea como lo describí, ya que nunca me he aventurado en lo profundo de ella. Este podría ser un estilo arquitectónico que quedó de la tercera época. Klein hizo una suposición mientras caminaba directamente hacia la abertura de la puerta anormalmente grande de la ruina de la antigua catedral. Al mantener la linterna detrás de él, disfrutando solo de la luz que emitía, no necesitaba sufrir su miedo al fuego. El dúo subió rápidamente las escaleras grisáceas que eran ridículamente altas y llegaron a la entrada de la puerta. Dentro vieron restos de columnas y arcos de piedra que se extendían hacia arriba hacia el centro. Klein no tenía prisa por entrar. Metió la mano izquierda en el bolsillo y sacó una moneda de oro mientras la dejaba tejer entre sus dedos mientras parecía murmurar algo. De repente, volteó la moneda de oro y abrió la palma de la mano para esperar su descenso mientras le decía al ahorcado. ¿Cómo determinaste que en lo profundo de esta catedral hay algo de valor que no es menos que el de las cartas de blasfemia? Después de decir eso, miró la moneda de oro que había caído en su palma antes de guardarla. Alger señaló hacia adentro y dijo: Ya te dije que mi fuerza era inferior a la de Quilangos y que no llegué tan profundo como él. No tenía idea de lo que vio aparte del juicio de que había algo extremadamente precioso e importante dentro por sus comentarios. Además, era algo que solo un verdadero secuencia 5 podría obtener. Sin embargo, los murales cerca de la entrada y las marcas en el suelo podrían explicar algo. Klein asintió y atravesó la oscura abertura de la puerta que la luz de la luna carmesí no podía iluminar. La gabardina negra que llevaba ondeó suavemente detrás de él mientras Alger sostenía un farol y empuñaba su daga mientras lo seguía. Al pasar por la abertura, Klein usó la luz de la luna carmesí que brillaba desde la abertura en la cúpula para ver la sala de considerable profundidad que tenía delante. Algunas de las antiguas columnas de piedra que la sostenían ya se habían roto. Al final no había un altar ni había escaleras que condujeran hacia arriba. Estaba completamente oscuro y era difícil distinguir los detalles. Parecía como si condujera bajo tierra. No es un templo arriba y una catacumba abajo. ¿El templo está bajo tierra en las catacumbas? Es imposible determinar eso. Solo lo sabremos aventurándonos hacia abajo. Klein miró inconscientemente alrededor y descubrió puertas laterales a lo largo de los dos lados, pero las regiones a las que conducían ya se habían derrumbado por completo sin ningún camino utilizable. Los murales cerca de la entrada y las marcas en el suelo, recordó lo que acababa de decir el ahorcado y dio 2 pasos en diagonal antes de liberar al invisible Red Señor. Con su visión nocturna, comenzó a observar los murales restantes. El fondo del mural era de una montaña imponente y magnífica. En su cima había una cruz gigantesca que estaba cubierta por un brillo lustroso. Frente a la cruz había figuras grandiosas y anormales que estaban agrupadas. Eran ángeles con 2 alas, 4 alas o 6 alas. Esto. Klein echó un vistazo rápido y sintió una fuerte sensación de familiaridad. Había visto un mural similar antes en el mausoleo de Blasphemo Roman. Cuando se concentró de nuevo,
Klein rápidamente notó la diferencia. No estaban los dos bebés que representaban a Amón y Adán ni había ningún ángel de 12 alas. La gran figura frente a la cruz tenía los brazos cruzados sobre el pecho mientras sostenía una antigua pizarra espartana. La pizarra estaba dibujada de una manera extremadamente indistinta, sin embargo, se sentía antigua y joven, santa y siniestra. Estaba en extrema contradicción. Pizarra, las pupilas de Klein se dilataron ligeramente cuando un término específico brilló en su mente. Pizarra de blasfemia. Este es probablemente ese antiguo dios del sol, el señor que creó todo lo que la ciudad de plata adora. De hecho, la pizarra de blasfemia está estrechamente relacionada con él. Me pregunto si esta es la primera pizarra de blasfemia o la segunda. Klein adivinó a grandes rasgos la entidad adorada por la catedral y también comenzó a creer que las profundidades de la ruina escondían objetos que eran muy valiosos e importantes. Retiró la mirada de señor y permitió que la marioneta se volviera hacia el suelo. Aparte de que las pizarras estaban cubiertas de grietas y quedaban algunas marcas extrañas, eran de color rojo oscuro, más pequeñas que la frente de un humano. A veces se superponían entre sí mientras se extendían hasta los extremos del pasillo. En ese instante, una escena apareció naturalmente en la mente de Klein. Creyentes devotos estaban postrados en el suelo mientras avanzaban, golpeando fuertemente sus frentes contra el suelo después de cubrir cierta distancia, dejando que la sangre fluyera. Al notar que Garman Sparrow miraba a su alrededor sin ningún escrutinio, Alger sondeó. El antiguo dios del sol. En ese momento, sintió la desconcertante sensación de un viento frío que soplaba desde el lado de Garman Sparrow. Sospechaba que escondidas a su alrededor había sombras o espectros. Recordando las extrañas restricciones que tenía el babuino de pelo rizado mutado, Alger hizo una vaga teoría que no expresó en voz alta. Al escuchar la pregunta del ahorcado, Klein había querido reírse y responder. También puedes llamarlo él, el señor que creó todo, el dios omnipotente y omnisciente. Pero sintió que ese tono y esa elección de palabras eran más cercanos a los de Loco y no a Garman Sparrow. Por lo tanto, se contuvo y asintió ligeramente. No es difícil de decir. Alger suspiró silenciosamente de alivio mientras sentía una sensación de anticipación por el objeto enterrado en lo profundo debajo de la catedral. Los dos decidieron simultáneamente caminar hacia el final del pasillo. Cuando se acercaron, Klein finalmente vio la escalera que conducía hacia abajo. ¿Un área subterránea? Preguntó sucintamente. Alger negó con la cabeza. No estoy seguro. Nunca he bajado. Aunque Quilangos había intentado aventurarse, regresó en menos de 10 minutos con su aura volviéndose relativamente débil. Klein asintió pensativamente y dijo de paso. Parece que lo conoces muy bien. Si lo hubiera dicho a alguien más, Alger habría fingido no haberlo oído o habría respondido directamente. Pero en el fondo de su corazón, el mundo Garman Sparrow era el bendito de Mr. Loco. Su pregunta podría posiblemente representar las intenciones de esa existencia, por lo que necesitaba verlas con seriedad. Después de deliberar durante unos segundos, Alger dijo con voz profunda. Éramos conciudadanos y éramos sirvientes en la misma catedral. El sacerdote de allí era una persona fácilmente irritable que disfrutaba castigando a los sirvientes. Quilangos no pudo soportarlo y escapó en secreto para convertirse en pirata. Sí que hubo un pasado así. El señor ahorcado también es un hombre con una historia. Klein no indagó más mientras bajaba por la escalera en las ruinas de la catedral, extremadamente silenciosas. Aunque sus pasos eran extremadamente ligeros, aún se oían claramente en un ambiente como ese, ya que resonaban. Pronto los dos llegaron al final de la escalera y vieron la abertura de una puerta arqueada. A ambos lados de la abertura había dos sombras que permanecían allí en silencio, de forma inmutable. Klein y Alger se detuvieron al mismo tiempo al mirar las dos sombras, solo para descubrir que eran dos estatuas de piedra. Ambos eran hombres con la superficie de color grisáceo.
Uno de ellos llevaba una armadura de cuerpo entero que se parecía a un barril y el otro llevaba una chaqueta de aspecto más contemporáneo. Sus expresiones eran de dolor, con los ojos saltones, como si miraran fijamente a algo. Al ver esta escena, Klein se dio cuenta de algo al recordar el encuentro de afuera. Él y Alger también habían mostrado signos de petrificación, y era un alivio que se hubieran liberado de los efectos, o podrían haberse convertido realmente en estatuas. No me digas que son humanos que se encontraron con la misma situación. Si nos hubiéramos petrificado, nos hubieran movido aquí abajo para hacer guardia en esta entrada durante siglos o incluso milenios. ¿La fuente de ese poder petrificante no le tiene miedo a estas ruinas? Klein sintió un horror inexplicable, mientras le hormigueaba el cuero cabelludo. Controló sus emociones y volvió la cabeza para mirar al ahorcado. Descubrió que las pupilas del hombre grosero en el mar se habían dilatado de forma similar y estaba sujetando la daga con fuerza. El señor ahorcado ha llegado a la misma conclusión sin que yo necesite hablar más. Klein señaló la entrada de la puerta y dijo: Puede que haya aún más estatuas de piedra dentro. Alger asintió mientras decía con preocupación y en tono de broma: Esperemos que no nos veamos a nosotros mismos. Si estamos convencidos de que hemos escapado de los efectos de la petrificación solo para ver nuestras estatuas en esta zona subterránea, sería una historia de terror. Klein pensó durante 2 segundos y le dijo al ahorcado: ¿Tienes visión nocturna? Su verdadero significado era que la luz de la linterna era especialmente llamativa en las catacumbas oscuras y que fácilmente podría provocar acontecimientos indeseados. Por lo tanto, era mejor apagar la llama si tenía visión nocturna. Y creía que el señor ahorcado era capaz de leer entre líneas. Alger respondió con franqueza: Sí. Como viandro de la vía del marinero que podía bucear, era un hecho que tenía visión nocturna. Klein lo miró sin decir una palabra, pero su significado era obvio. Entonces, ¿por qué sigues usando una linterna? Alger respondió seriamente: En primer lugar, es para despistar al enemigo, haciéndole creer instintivamente que no tengo visión nocturna por el uso de una linterna. Cuando destruyan mi linterna e intenten crear un ambiente oscuro, les daré una agradable sorpresa. ¡Qué siniestro! Klein se quedó sin palabras por un momento. Alger continuó: En segundo lugar, es para evitar situaciones similares a la Ciudad de Plata. Puede que haya una oscuridad extrema acechando en la oscuridad total. Tiene sentido. Klein no insistió en que Alger apagara la linterna, ya que fue el primero en pasar junto a las 2 estatuas de piedra. Bajo sus miradas congeladas por el dolor, entró en la entrada que conducía al subsuelo. Como no sabía qué representaban las estatuas petrificadas ni si estaban completamente muertas, Klein no intentó romperlas para obtener sus características de villante y sus objetos místicos. Capítulo 811. La imagen en las catacumbas. Después de pasar por la entrada y bajar al subsuelo, no había ni un rayo de luz natural frente a Klein y Alger. El techo estaba intacto, impidiendo que la luz de la luna carmesí se filtrara después de penetrar la niebla. Alger levantó la linterna en su mano, iluminando el área de adelante con un tenue resplandor amarillo. Klein echó un vistazo y descubrió al menos 6 estatuas de piedra de ambos sexos. Eran de color grisáceo y blanco, e incluso sus ropas parecían talladas. Estas estatuas de piedra incluían elfos, gigantes y humanos con un antiguo sentido del vestir. Aparte de sus expresiones congeladas de dolor y desesperación, no había nada similar. Klein sintió un escalofrío recorriéndole la espalda al ver que sus globos oculares lo miraban sin moverse, habiendo hecho la conexión de que alguna vez estuvieron vivos. Sintió que la oscuridad dominaba las profundidades de este pasaje, como si un monstruo aterrador hubiera abierto la boca mientras esperaba que los 2 entraran en su vientre. Conteniendo sus emociones agitadas, Klein y Alger permanecieron en silencio mientras pasaban por las estatuas grisáceas y blancas con expresión deformada y procedieron hacia adelante. Después de caminar durante más de 10 segundos, Klein no necesitó usar la visión nocturna de señor para ver los murales dañados y oscuros gracias a la linterna.
Había algunos murales que estaban relativamente intactos, lo que les permitía reconocer lo que se representaba. No cabe duda de que se centraban en la cruz que brillaba y la gran figura que se alzaba ante ella. Esta figura borrosa y solemne o bien se enfrentaba a ciudades inundadas, pisaba tierras fracturadas o miraba hacia el cielo estrellado, donde cruzaba la mirada con pares de ojos malvados y maníacos. Cuando llegue el apocalipsis, ¿el antiguo dios del sol rescatará al mundo? Esto es algo similar a los murales que Pequeo Sol y los demás encontraron en el templo del verdadero creador. O quizás sea simplemente plagio por ambos lados, sin que ninguno renuncie a trabajar para conseguir este objetivo. Después de todo, es para enfatizar que ellos fueron una vez el Mesías y una deidad digna de fe. Klein rápidamente recorrió la pared con la mirada mientras entraba lentamente en las profundidades del pasaje. Alger también estaba observando los murales dañados cuando de repente reprimió su voz y dijo: Sospecho que la descripción del verdadero creador caído tiene referencias aparte del contenido de aquí. En efecto, todos tienen los mismos puntos de vista. Klein bajó la Daznal y soltó una risita. No me sorprendería ver asuntos relacionados con el verdadero creador en el futuro. Esa podría ser una conexión particular entre él y el creador en el que cree la ciudad de plata. Alger estuvo de acuerdo con el juicio de German Sparrow. El dúo siguió adelante mientras se esforzaban por suavizar sus pasos. Sin embargo, todavía había algunos ecos que reverberaban en ese ambiente extremadamente silencioso. En este momento, la percepción espiritual de Klein se activó. Inmediatamente dio 2 pasos hacia adelante y se colocó delante de Alger, bloqueando la mayor parte de la luz de la linterna. Menos de 2 segundos después, escuchó un sonido sordo que emanaba de lejos. Tom. 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 El suelo se movió ligeramente a medida que los sonidos se volvían más claros. Entonces Klein vio una figura de casi 4 metros de altura salir. También era de color blanco grisáceo con patrones de placas de armadura grabados en su cuerpo. Su cabeza tenía cuernos de cabra y una boca que se parecía a la de un perro. Su boca medio abierta reveló colmillos amenazantes. Y lo que más llamó la atención fueron sus ojos, que ardían de rojo, y las 6 parejas de alas membranosas blancas. Tom. 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 El monstruo sostenía un tridente de piedra de 8 metros de largo mientras entraba lentamente en un pasillo. Sacudió la tierra con cada paso, ya que su gran peso se extendía. Aunque Klein no lo había visto antes, instantáneamente reconoció lo que era. Era una gárgola de 6 alas. Su cristal central era uno de los ingredientes principales de un marionetist, y los poderes Villande que poseía eran extremadamente especiales e indefendibles. Basándose en su estructura externa y en lo que está hecho, definitivamente tiene una fuerza de combate extremadamente potente sin tener miedo a la mayoría de los daños. Todo lo que necesita para causar un daño aterrador es irrumpir y realizar un golpe hacia abajo con su tridente de piedra. Klein relajó su mano izquierda y no tenía prisa por reaccionar. Él y Alger permanecieron en el lugar, uno usando su cuerpo y el otro usando su ropa para ocultar la luz de la linterna. Tom. 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 La gárgola de 6 alas no miró hacia el dúo y, en cambio, pasó por el pasillo, sus pasos se alejaban lentamente de ellos. En efecto, no es muy perceptivo. No es de extrañar que Quilangos haya podido aventurarse en lo profundo y regresar a salvo. Klein volvió a avanzar cuando los pasos eran indetectables mientras pasaba por el cruce de caminos. De hecho, con su fuerza y equipo actuales y su comprensión de su objetivo, matar a una gárgola de 6 alas no era algo demasiado peligroso. Además, el ahorcado podría proporcionarle ayuda. La razón por la que renunció a atacarla fue porque no tenía idea de cuántas gárgolas de 6 alas había en las catacumbas. Una vez que comenzara una batalla, cualquier gran conmoción podría hacer que se abalanzaran sobre ellos. En ese caso, solo podrían escapar usando viajar.
Además, si tuvieran que agitar la existencia en las ruinas que incluso las criaturas villandes cercanas temían, el problema solo empeoraría. Controlar la propia codicia era una premisa para una exploración arriesgada. Alger también se sintió bastante complacido con las acciones calmadas y racionales del aventurero loco. Su sospecha era que Garman Sparrow estaba bajo las órdenes del señor loco, por lo tanto, resistió su impulso de atacar a la gárgola de 6 alas. Cuanto más tranquilo parezca, más loco estará cuando se encuentre con su verdadero objetivo. Mientras este pensamiento cruzaba la mente de Alger, siguió a Garman Sparrow directamente por el cruce de caminos. Los murales a ambos lados seguían dañados y todavía describían la grandeza y la santidad del antiguo dios Sol. Finalmente, Klein y Alger llegaron al final del pasillo. Aquí había una doble puerta de piedra de 8 metros de altura. Representaba varios símbolos de muerte, sueño, fin, nuevo nacimiento y comienzos. ¿Una tumba? Klein se giró para hablar con Alger. Alger asintió y dijo. También podría ser un templo. Claramente, también se preguntaba si era tanto un templo como una tumba. La puerta de piedra blanco grisáceo que tenían ante ellos no estaba completamente cerrada. Estaba ligeramente abierta con una pequeña abertura que permitía el paso de un niño. Alger echó un vistazo al suelo y se acercó. Dejando la linterna y asegurándose su daga, presionó sus manos en un lado de la puerta. Respiró hondo mientras doblaba las rodillas, sus músculos del brazo se hincharon repentinamente. En silencio, la brecha se amplió significativamente. Klein arqueó las cejas al ver esta escena, sintiéndose un poco asombrado porque el empujón del ahorcado a la puerta no produjo ningún sonido en absoluto. No dudaba de la fuerza de un Ocean Songster, pero no creía que pudiera evitar que la puerta de piedra hiciera contacto con el suelo. Al mover la mirada hacia abajo, Klein vio un charco de líquido ligeramente pegajoso que se acumulaba debajo de la puerta. Produjo silenciosamente un efecto lubricante. El señor ahorcado es muy meticuloso. ¿Es este el poder de un Seafarer o un Ocean Songster? Probablemente también usó los poderes de un bendecido por el viento para controlar un cojín de aire, por lo tanto, esta puerta se abre silenciosamente. Klein descubrió aproximadamente la razón. Aunque se acercó a la puerta de piedra, no tenía prisa por entrar. A través de la abertura ampliada, observó la escena en el interior. Reflejado en los ojos del espectro estaba la esquina de la habitación donde había una hilera de ataúdes de piedra blanco grisáceo. En efecto, es una catacumba. En cuanto a si también es un templo, es un misterio por ahora. Mientras Klein pensaba, sacó Leimanos Travels con su mano izquierda. En él estaban los poderes Villande que eran adecuados para manejar asuntos relacionados con el dominio de la muerte. Mientras tanto, usó una daga de plata para crear rápidamente un muro de espiritualidad y selló el estuche de hierro para evitar que el silbato de cobre de así quisiera que los muertos resucitaran de sus tumbas. Alger también sacó su daga nuevamente y colocó su palma izquierda sobre ella antes de deslizar su palma hacia afuera. En medio de ligeros crujidos, la daga giró con rayos de plata que serpenteaban hacia afuera. Habiendo hecho sus preparativos, Klein, que actuaba como el aventurero loco Garman Sparrow, fue el primero en pasar por la puerta y entrar en la tumba. Por supuesto, el espectro señor ya había actuado como un explorador al rodear la tumba antes de entrar. Para un marionetista, no había necesidad de correr riesgos en muchos asuntos una vez que tenían una marioneta. El techo de la tumba estaba empapado de gotas de agua, una clara indicación de la humedad. La habitación se dividió en 2 regiones, cada una con 12 ataúdes de piedra blanco grisáceo. En el medio había una región circular donde parecía haber una imagen hermosa y complicada colocada en el suelo. Klein no se acercó, sino que detuvo a Alger. Luego, controló al señor para que apareciera mientras flotaba rápidamente a un punto sobre la región circular. Almirante de sangre. Los músculos faciales de Alger se contrajeron.
Aunque ya lo había adivinado, no pudo detener las reacciones de su subconsciente cuando lo vio con sus propios ojos. En este momento, Señor descendió y pudo apreciar completamente la escena en la región central. La imagen tenía colores oscuros y apagados, con el fondo lleno de figuras borrosas. En primer plano había una mesa larga. Sobre la mesa había una figura con una cruz resplandeciente que brillaba desde ella y, alrededor de la figura, había 3 personas envueltas en sombras. Uno era guapo y juvenil, otro solemne y audaz, y el último parecía sabio con su barba blanca. Los 3 pares de ojos exudaban una sensación de maldad indescriptible, al igual que las acciones de sus dueños. Uno de ellos le había arrancado el brazo a la figura, metiéndolo en su boca y mordiéndolo mientras la sangre llenaba su boca. Otro sostenía un cerebro y chupaba sus jugos, mientras que el último había desenterrado un corazón latiente, masticándolo con avidez. En contraste con ellos, en el pecho de la figura había una grieta larga y ancha. Sentado con las piernas cruzadas en ella, estaba un bebé oscuro y siniestro que masticaba las entrañas por las que brotaba sangre fresca. Estas 4 entidades parecieron sentir que alguien espiaba su acto, ya que levantaron la vista al unísono como si estuvieran mirando a cualquier ser que pusiera sus ojos en la imagen. Capítulo 812. Mito desde otra perspectiva. Al ver claramente la imagen a través de la visión de Señor, el corazón de Klein se aceleró tan fuerte que incluso él pudo oírlo. Como un vidente que era bueno interpretando revelaciones y simbolismo, sintió que su sangre subía a la cabeza, dejándole la cabeza hinchada. Parecía evitar que pensara más profundamente en ello. Aún así, había una voz etérea que le pertenecía resonando en su mente. Estaba llena de alarma. Esa figura que está desmembrada y comida probablemente representa al antiguo dios Sol, el Señor que creó todo, el Dios omnipotente y omnisciente en el que cree la ciudad de plata. Y yo he visto antes a las 3 figuras malignas que lo rodean. En las ruinas subterráneas de Backlund, el lugar que selló ese terrible espíritu maligno. Existían en forma de estatua, pero no parecían tan malvadas como las representa la imagen. Ellos representan respectivamente el Sol eterno ardiente, el Señor de las tormentas y el Dios del conocimiento y la sabiduría. De repente, Klein recordó el nombre que una vez recibió, uno que recibió directamente al mirar directamente al Sol eterno ardiente. Ángel blanco. No, no puede ser. ¿Podría ser que el Sol eterno ardiente fuera una vez un ángel al lado del antiguo dios Sol? Sol Pequeño mencionó una vez que escuchó la penitencia y la profecía de un eclesiástico sobre un asunto en el pueblo de la tarde. Una de las frases era: los reyes a menudo venían al palacio perteneciente al crepúsculo para conspirar. El Sol eterno ardiente originalmente se llamaba Ángel Blanco, que también es un rey de los ángeles, uno que traicionó a ese creador. Y él y el Señor de las tormentas, el Dios del conocimiento y la sabiduría, y el bebé oscuro que no tengo ni idea de lo que representa, se habían beneficiado más de consumir al creador de la ciudad de plata. Las Biblias de las diversas iglesias mencionan que las 3 deidades más antiguas nacieron del espíritu del creador original. En cierto sentido, ¿realmente insinúa esta oscura historia? Si mis teorías son correctas, entonces el Señor de las tormentas y el Dios del conocimiento y la sabiduría son probablemente los reyes de los ángeles que sirvieron al Creador, el antiguo Dios Sol que la ciudad de plata adora. Tal vez ellos deberían ser llamados Ángel del Viento y Ángel de la Sabiduría. De esta manera, los 8 reyes de los ángeles están contabilizados: Ángel Oscuro, Ángel Blanco, Ángel del Viento, Ángel de la Sabiduría, Ángel de la Imaginación, Ángel del Tiempo, Ángel del Destino y Ángel Rojo. Por lo que Sol Pequeño escuchó y por los subsiguientes desarrollos de estos reyes de los ángeles, parece que aparte de los 2 hijos de Dios, Amón y Adán, los otros reyes de los ángeles habían traicionado al Creador. No puede ser, este antiguo Dios Sol terminó demasiado trágicamente. Sin embargo, esta imagen podría no ser real. Podría ser sacrilegio. Todavía es sospechosa. Me pregunto quién representa al bebé oscuro que está sentado en el abdomen del antiguo dios Sol. Se siente como si el verdadero creador fuera el principal sospechoso.
Klein pensó inmediatamente en muchos asuntos a medida que sentía la necesidad de irse y fingir que no había visto la imagen cuanto más reflexionaba sobre el asunto. En ese instante, sintió una sensación irreprimible de miedo, hasta el punto de sentir que el sol eterno ardiente, el Señor de las tormentas y el Dios del conocimiento y la sabiduría estaban lanzando su mirada desde el mundo astral en su imaginación. ¿Quién dejó esta imagen atrás? ¿Quién podría haber conocido tantos secretos y estar claramente del lado del antiguo Dios Sol? Uno de los otros ángeles o santos que han seguido constantemente al creador de la ciudad de plata con fe perdurable. La espalda de Klein resumaba sudor mientras su cuerpo temblaba ligeramente. Aunque las habilidades de observación de Alger eran inferiores a las de Mess Justice, era un villano experimentado. En este entorno que necesitaba un alto sentido de vigilancia y conciencia, no era difícil para él darse cuenta de que algo extraño le había pasado a Garman Sparrow. ¿Qué pasó? Preguntó con un tono reprimido. Klein recuperó repentinamente la compostura mientras hacía que Señor moviera su mirada hacia otro lado mientras señalaba la región circular en el medio. Lo sabrás con solo mirarlo. Una imagen que puede hacer temblar a Germán. Hará que pierda el control inmediatamente. Probablemente no sea un problema ya que no me está deteniendo sino sugiriendo que eche un vistazo. Sin embargo, no puedo eliminar la posibilidad de que ya haya perdido su razonamiento y esté simplemente actuando con normalidad. Muchos pensamientos cruzaron la mente de Alger, pero finalmente caminó con paso firme hacia la región central con su linterna en la mano. Después de unos 8 pasos, vio la sombría imagen. En solo 3 segundos, las manos de Alger temblaron con la daga y la linterna en su agarre. Era como si sufriera algún tipo de enfermedad mental. Gracias al mundo Germán, él había visto una vez las estatuas antropomórficas de las 6 deidades ortodoxas en el club de tarot. Naturalmente reconoció que las figuras que se comían los brazos, desgarraban el corazón y devoraban el cerebro eran, respectivamente, el Señor de las tormentas, el Sol eterno ardiente y el Dios del conocimiento y la sabiduría. En el pasado, había cometido un acto desleal a la iglesia mientras estaba bajo la coerción de Quilangos, se unió al club de tarot y se distanció del abismo de la tormenta, creyó en Mr. Full y deseó obtener más fuerza y poder, y filtró la información de la iglesia y no estaba motivado en ciertos asuntos. Aún así, en última instancia, creía que era un creyente del Señor de las tormentas, aunque no fuera lo suficientemente devoto y apasionado. Pero en ese momento, sintió en lo profundo de su corazón que había cometido un grave pecado de sacrilegio. Casi se arrancó los ojos de horror. El hecho de no suicidarme directamente significa que realmente me he convertido en un falso creyente. Alger no se atrevió a mirar de nuevo, se dio la vuelta y miró a Garman Sparrow. Con voz temblorosa, preguntó. Esos 3 son reyes de los ángeles. No puedo darte una confirmación. Lo único que puedo decir es que el Sol eterno ardiente está íntimamente conectado con el ángel blanco. Klein respondió vagamente. ¿Cómo se esperaba? Alger inmediatamente sintió la posibilidad de que el Señor de las tormentas, el Sol eterno ardiente y el Dios del conocimiento y la sabiduría fueran una vez reyes de los ángeles. En cuanto a que Garman Sparrow no pudiera confirmar la situación, no estaba demasiado sorprendido. No era extraño, ya que solo era un bendito y no Mr. Full. Alger estaba a punto de decir algo cuando escuchó un agudo chillido. Era como si alguien estuviera usando las uñas para rascar la tapa de un ataúd de piedra. No, no era una analogía, era exactamente lo que estaba sucediendo. Zumbido. Rasgar. Siseo. Agudos y discordantes sonidos de raspar resonaron desde 3 ataúdes de piedra a ambos lados. Entonces, las pesadas tapas fueron lanzadas o reventadas, y 3 figuras deformadas se pusieron de pie. Uno de ellos llevaba una antigua túnica blanca que casi se había vuelto gris. Su rostro estaba lleno de cicatrices y a través de su cuello, frente y la parte posterior de sus manos había ojos profundos. A su lado había una figura con palmas enormes y dedos gruesos que parecían hechos de madera.
Untada alrededor de su cuerpo había una capa de pus verde amarillento, mientras que una niebla del mismo color emanaba de ella, aparentemente capaz de erosionar el ataúd de piedra. Enfrente de los dos, había una figura con una chaqueta marrón desgarrada y un sombrero triangular con una calavera. Muchas partes de su piel se habían podrido, revelando el hueso debajo. Bajo su ropa y pantalones, tentáculos gruesos y viscosos que tenían escamas de pescado incrustadas en ellos habían salido, mientras que liberaba un aura dominante, salvaje, tiránica y aterradora. Esto incluso hizo que Klein sintiera que se enfrentaba a un villano de alta secuencia del camino de la tormenta. Sin embargo, su cuerpo no parecía alcanzar ese nivel. Los tres cuerpos fallecidos que salieron del ataúd fijaron sus ojos en la dirección de Garman Sparrow y Alger. Uno produjo rayos de plata que crepitaban. Otro reflejó las figuras del dúo en los innumerables ojos que tenía. El último extendió su niebla verde amarillenta y creó enredaderas marrones. Al mismo tiempo, irrumpieron con pasos fuertes y apresurados mientras una gárgola de 6 alas se abalanzaba sobre ellos. Al ver esto, Klein no entró en pánico. Su mano izquierda, que empuñaba el viajes de Leimano, se metió en su bolsillo, rasgó la pared de la espiritualidad y usó 2 dedos para sacar el silbato de cobre de Asik. Inmediatamente después, hizo un movimiento de muñeca y lanzó el silbato de cobre al otro lado de la habitación. Sin ninguna sorpresa, vio que los 3 cuerpos fallecidos con auras aterradoras se dieron la vuelta y se abalanzaron hacia él como perros adiestrados. Al ver esta escena, la mirada de Alger se congeló antes de tomar una decisión. Lanzó su linterna y corrió hacia la puerta. Su experiencia le decía que, aunque Garman Sparrow podía lidiar con los 3 aterradores fallecidos, necesitaba contener a la gárgola de 6 alas para evitar que interfiriera en la batalla del loco aventurero. Justo cuando Alger llegó a la puerta, vio cómo se rompía la doble puerta. Una gárgola de 6 alas cargaba hacia él con un tridente de 8 metros de largo. Inmediatamente dejó escapar un grito, mientras sus ojos ardían de rabia. Sus músculos se hincharon y, con la ayuda del viento, cargó hacia adelante y blandió la daga que giraba con rayos plateados. Esquivó el tridente de piedra que se estrelló hacia abajo y asestó un golpe al abdomen de la gárgola con una daga. Instantáneamente, las chispas volaron mientras los escombros salían disparados por todas partes. Alger retrocedió mientras la carga de la gárgola se interrumpía. ¡Bam! Alger se estrelló pesadamente contra el suelo. Como había creado un colchón de aire a tiempo, no sufrió ninguna lesión grave. Y en ese momento, los 3 cuerpos fallecidos se habían reunido para disputarse el silbato de cobre de Asik. Klein los miró y, con calma, pasó la página de viajes de Leimano a una página de color amarillo quemado con patrones y símbolos complicados. Este era un poder de nivel semidios que había registrado recientemente, tormenta de rayos. Entonces, Klein deslizó un dedo por la página del cuaderno con su mano que empuñaba la muerte del presagio. Al mismo tiempo, miró a los 3 cuerpos mutados fallecidos que estaban disputándose el silbato de cobre de Asik. Con voz profunda, los saludó. Adiós. En medio de chisporroteos, los rayos de luz brotaron y se entrelazaron para formar un huracán que envolvía la región donde se encontraba el silbato de cobre de Asik, así como los 3 cuerpos fallecidos. Toda la tumba se iluminó instantáneamente como si fuera de día. Incluso Alger estuvo a punto de no poder abrir los ojos. Su cuerpo tembló instintivamente como resultado del aura aterradora. Con la ayuda del viento, saltó hacia arriba con el huracán tomando forma en sus ojos. Cargó de nuevo hacia la gárgola de 6 alas que intentaba atacar a Garman Sparrow.